Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, Felices de poder estar con ustedes nuevamente. Hoy con grandes invitados para tratar un tema que nos afecta a todos y cada uno de nosotros, que son los tratados de libre comercio. Para ello tenemos a Lucía Sepúlveda Ruiz, periodista, coordinadora de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, activista medioambiental de larga data. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Tenemos a Patricio Béjar, él es analista de sistemas con estudio en Ingeniería Civil Electrónica en la Universidad Técnica Felipe Santa María, activista de la memoria y de los derechos humanos, es miembro de la comunidad Martin Luther King y el Observatorio por el Cierre de las Américas. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ceci? Y tenemos a Esteban Silva Cuadra, sociólogo, presidente de la Fundación Constituyente 21, coordinador de la plataforma América Latina y el Caribe sin tratados de libre comercio. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar hoy día de tratados de libre comercio. Lo hemos hablado muchas veces, pero esta vez tenemos un nuevo peligro, un nuevo tratado. Y vamos a ir primero, Esteban, con unas palabras tuyas para después entrar de lleno en materia con Lucía y Pato. Bueno, agradecer esta invitación y saludar a Lucía, bueno, saludarte primero a ti y a Lucía y a Patricio y a todas y a todos los que nos están viendo. Yo solamente en nombre de la plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin Tratado de Libre Comercio, que agrupa, entre otras, también a la plataforma de organizaciones Chile Mejor Sin TLC, cuya coordinadora está con nosotros y nosotras en estos momentos, Lucía, y a otras organizaciones de trabajadores medioambientales, organizaciones sociales de toda América Latina y el Caribe, que trabajamos por, ¿no?, construir economía solidaria, soberanía que permitan desarrollar nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes al servicio de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, con lógicas productivas y sustentables, ¿no? Y ciertamente el tipo de relación de nuestras economías sociales, nuestras economías locales, nuestros derechos económicos y sociales, las lógicas productivas, ¿no?, para mejorar la vida de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, está vinculada ciertamente al tipo de comercio, de intercambios comerciales, de cómo se trabaja y se desarrolla la relación entre nuestros recursos económicos estratégicos, estoy hablando los que tenemos bajo suelo, de nuestros mares, de nuestros bosques, ¿no? Que sean sustentables y que nos permitan una mejor vida. Y entonces este tema de los acuerdos de libre comercio con los países del norte o con los países con mayor nivel de desarrollo o con países que han tenido lógicas coloniales primero y neocoloniales después. Cuando digo coloniales es que ocuparon el territorio de otros pueblos, particularmente los países del sur, ¿no?, del mundo, y que extrajeron mucha riqueza y se la llevaron, y que eso explica también su propio desarrollo y las diferencias de desarrollo entre nuestros países y nuestras economías, nuestra productividad, nuestras industrias respecto de las de ellos. Quería decir esto porque esto tiene que ver con la vida concreta de nuestra sociedad, de Chile, del pueblo y de los pueblos de Chile, tiene que ver con la vida de nuestros pueblos también de América Latina y el Caribe, y creo que de eso se trata el trabajo que hacen todas estas organizaciones y mucho más de lo que estoy diciendo, ciertamente, ¿no?, por hacer conciencia, por leer la letra chica, ¿no?, y que además esto pueda significar que tomar conciencia para mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de dignidad, de trabajo, de producción, de medio ambiente. Y en ese contexto, América Latina Mejor Sin TLC está trabajando con las distintas
agrupaciones, organizaciones, y hay un tema que tenemos todas y todos, que es el tema de la relación con los países desarrollados, con los países del norte, capitalistas ¿no? Que tienen un nivel de acumulación muy fuerte de la riqueza, pero también de nuestros recursos, y en este caso es la Unión Europea, los europeos, ¿no? Y donde hay este acuerdo, donde se inserta este acuerdo que Lucía y Patricio nos van a explicar, porque han hecho un gran trabajo de análisis, de reflexión, de divulgación que quieren presentar con todo nuestro apoyo, porque en este mismo contexto está Chile respecto del acuerdo Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea. Ellas nos van a contar, y también se está negociando al mismo tiempo Mercosur, el resto de los países, ¿no? De América del Sur en particular, con la Unión Europea, y esto tiene rasgos muy parecidos, y hay conflictos, conflictos que tienen mucho que ver con lo que nos van a explicar Lucía y Patricio, porque se ha utilizado a Chile, ¿no?, a nuestro país, como una suerte de ejemplo de desregulación, de privatización. Somos un país que está lleno de tratados de libre comercio, ¿no?, que afectan nuestra soberanía económica, pero que también afectan nuestra sustentabilidad productiva y económica, particularmente al pueblo trabajador. Así que, sin más, les agradezco sobre todo este trabajo que han hecho Lucía y Patricio, que es un gran esfuerzo que la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC quiere apoyar, no solo en Chile, sino también como un aporte y una contribución a otros pueblos y otras organizaciones de la plataforma que están también adversando este tipo de tratados que tanto daño le hacen a nuestros pueblos. Gracias. Gracias, Esteban. Bueno, partamos contigo, Lucía, porque este trabajo se llama Debates Urgentes, 5, en el fondo, 5 debates respecto del Tratado de Libre Comercio. Cuéntanos un poquitito cómo comienza todo este tema. Bueno, primero quisiera decir que es urgente porque ya las votaciones están empezando en la Unión Europea, fraccionadas, porque bueno, son 27 países, son una unión, entonces tienen todo un proceso, y ya este 4 de diciembre va a votar el Consejo Europeo, que es el primer paso, y luego en enero van a votar otra entidad más avanzada, que son los representantes de las comisiones de comercio, ¿no? Y de relaciones internacionales. En cambio, acá en Chile no sabemos nada de cómo se va a desarrollar esta votación. El gobierno nos manda el proyecto y ustedes ven que ya en la Unión Europea, que es la que manda en estas cosas, se ve con la relación que tienen con el gobierno de Boris. Ya ellos están muy rápido y nosotros acá en la desinformación total. Entonces nuestra mirada es primero entregar esa información a la gente que no tiene idea, también a los parlamentarios que los pasan por encima porque les van a mandar el proyecto, no sé, el día antes de Navidad o la semana antes de que se vayan de vacaciones, de receso, perdón, el Parlamento en febrero. Entonces van a hacer votaciones muy urgidas en que no se va a poder llegar al hueso. Por lo tanto, nosotros lo que queremos y hemos estado haciendo, muchos compañeros, pero particularmente nos ha tocado con Patricio Béjar, es tratar de agarrar los capítulos esenciales que se refieren a los negocios, porque se llama acuerdo, ¿no?, y se llama modernización, pero en el fondo esto es cómo la Unión Europea va a llevar adelante sus negocios en la minería y, valga la redundancia, en el agronegocio, que son los rubros más importantes con que se relaciona con Chile. De manera que este cuaderno, que es uno de una serie que saca América Latina Mejor Sin TLC, es el 5º, pero ahora está dedicado justamente al acuerdo con la Unión Europea. Entonces allí ustedes pueden encontrar, va a estar esto virtual en internet, vamos a poner este cuaderno obviamente para disposición de todo,
van a encontrar el capítulo de inversión comentado por Patricio, que es uno de los centrales, y una suerte de análisis general que hago yo del contenido de prácticamente todos los tratados. También van a hallar nuestras 8 razones, ¿no?, que en la web se pueden hallar también en otros idiomas. Y a la vez nos pareció muy importante incorporar allí lo que fue la conmemoración que hicimos en septiembre del pensamiento político del presidente Allende respecto de las relaciones internacionales y particularmente respecto del rol de las corporaciones. Entonces, todas estas cosas configuran este librito, este cuaderno, para justamente llamarlos a todos y todas, ojalá, ¿no?, a participar de este debate, porque como decía al inicio, es un debate urgente, es un debate en que estamos desinformados, es un debate en que llevamos todas las de perder, porque está la Unión Europea arrolladoramente avanzando con todas sus inversiones acá. Hoy día leo que llega una nueva inversora francesa de nombre Eren, una compañía minera, invirtió en concesiones en 4 nuevos salares que hasta hoy día están intocados en Atacama. Entonces se expanden y se expanden, alentados ¿por qué? Por las garantías que da este tratado a la inversión. Entonces yo le daría ahora la palabra, para no ponerme latera, a Patricio, para que nos hable justamente de ese capítulo de inversión, si te parece, Cecilia, que nos hable sobre aquello. Sí, por supuesto, Patricio. Toda la pantalla para ti, por favor, cuéntame. Mira, yo lo primero que quiero reforzar, algunas de las cosas que se han dicho, primero es esta falta de debate, de conversación, de explicación, de información, ¿ya? Con que se ha manejado este tema en Chile. Digamos, de hecho, decir claramente que la información con la que nosotros hemos trabajado, con la información que ha hecho nuestro análisis, es información que ha venido proveniente de la Unión Europea, ¿verdad? Una entidad en ese sentido mucho más abierta que el Estado chileno, que en realidad ha ocultado esta información. Ya no la ha hecho pública, publicó un momento anterior de la negociación en inglés, y claro, nosotros hemos hecho el esfuerzo de leerlo en inglés, de traducirlo y de trabajar sobre eso, pero efectivamente en este momento crucial estamos trabajando con información, con los capítulos que la Unión Europea le ha entregado, ¿verdad?, a sus parlamentarios y a su sociedad civil. Entonces, esa parte del secretismo también es muy importante recalcarla, la falta de una voluntad democrática de debatir estos tratados en toda la población, en todas las partes interesadas, de hecho, hemos dicho muchas veces, o sea, en las universidades chilenas no hay, ¿verdad?, especialistas en el tema de tratado de libre comercio, no hay cátedras, no hay centros de estudio dedicados al libre comercio, y nosotros que pensamos, dado esta enorme cantidad, siendo Chile el país que más tratado de libre comercio en este momento, incluso los números se nos escapan, pueden ser 27, 28 tratados de libre comercio, sí sabemos que el país que más tratado de libre comercio ha firmado. Entonces, una parte importante de la idea con que quienes nos gobiernan y nos han gobernado tiene de el desarrollo del país pasa por estos tratados de libre comercio, y nos parece entonces esencial que esa mirada que tienen sobre cómo se va a desarrollar el país con estos tratados debiera ser explícita y muy debatida en la sociedad. Después, yo creo que hay cosas propias del tratado, ¿verdad?, que son muy importantes también de resaltarla en términos generales. Es que nosotros hemos hablado de un tratado hipócrita, un tratado desigual, un tratado asimétrico, pero en realidad las palabras como que se nos quedan cortas. Estamos hablando de una desproporción muy grande, muy absoluta entre la manera en que la economía europea, la cultura europea, todo el sistema productivo, agropecuario europeo funciona, con este país que tiene una economía muy pequeña en esos aspectos y también muy concentrada en el extractivismo, absolutamente. Decir como, por ejemplo, que en la mirada que hemos tenido de otros tratados, cuando analizamos el TPP, por ejemplo, analizamos el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que también sufrió una actualización, ¿ya? Y en todo ese tiempo, que fue el primero que se firmó como en 1993-94, y
Durante todo ese periodo, el sector de producción, el sector industrial chileno, las exportaciones hacia Canadá eran del 10% y nunca pasaron de ahí. O sea, este tratado ciertamente los tratados no están ayudando a Chile a elevar su nivel de industrialización o su nivel de introducción, de incorporación de valor agregado a lo que estamos exportando. Y eso es muy importante también decirlo porque se agregan nuevos sectores de la economía, se agrega la economía digital, ¿verdad? Se agrega, en este caso, ¿verdad? Las compras públicas a estos tratados, sin que realmente haya habido nunca un análisis profundo por parte del Estado y sus órganos de los tratados de libre comercio y decir para qué han servido. Se dice que han servido, pero nunca se ha dicho cómo han servido, con la idea precisamente que si había un incremento de las exportaciones, incremento que lo ha habido en todo el mundo. O sea, el comercio mundial ha crecido mucho más que lo que ha crecido el comercio chileno y sin embargo, desde el poder, desde los gobiernos nos insisten en que eso ha sido gracias a los tratados de libre comercio y eso muestra claramente que no es verdad. Entonces, y uno de los puntos más negros que nosotros consideramos y que claramente siempre ha sido eludido en el debate por las entidades negociadoras es la diferencia el sistema de resolución de controversia inversor-Estado. Ya lo hemos dicho otras veces, para decirlo claramente. O sea, este es un mecanismo al cual pueden acudir exclusivamente los inversores. ¿Ya? No pueden acudir los Estados. O sea, no hay en los tratados de comercio que hemos estudiado y en de la Unión Europea no hay ningún mecanismo para que el Estado, ¿verdad?, denuncie a una empresa por malas prácticas sindicales, por malas prácticas comerciales, por malas prácticas ambientales, ¿verdad?, o por violar el espíritu del tratado, que el espíritu del tratado se supone, ¿verdad?, que es un espíritu de cooperación entre las partes. Por lo tanto, si hay una empresa que viene a destruir medio ambiente, que viene a fracturar la cohesión social, debería haber un mecanismo o podría haber un mecanismo que permitiera denunciar a esa empresa en ese comportamiento, digamos. Y no es así. Las empresas europeas han venido a Chile y se han comportado tan mal o más mal incluso que las empresas chilenas, como todos sabemos. Entonces, esa también asimetría, ese desequilibrio, ¿verdad?, entre la capacidad de las empresas, ¿ya?, que da como resultado que no es el único, pero hay como 3 objetos de protección jurídica, o sea, sujetos jurídicos y protegidos jurídicamente en el tratado. Uno es la inversión. Claramente son tratados cuyo corazón es la inversión y cuyo corazón es la protección, cuyo alma, por así decirlo, es la protección de las inversiones. O sea, que una inversión venga y esté completamente protegida, unido, ¿verdad?, a una definición de inversión tremendamente amplia, que incluye una cosa que para mí, por lo menos por muchos de los compañeros y compañeras con que hemos hablado de estos temas, resulta absolutamente desproporcionada, que incluye la expectativa de ganancia, o sea, que es aquella idea que tiene el inversor de cuánto va a ganar, ¿verdad?, ¿ya?, y no porque lo declare. No porque cuando entra bien una inversión y firma un papelito que diga, mire, yo espero ganar el doble de lo que invierto. No. En el momento en que él se siente afectado, funciona esa expectativa de ganancia. O sea, es un valor arbitrario, ¿verdad? Es un valor absolutamente desproporcionado en muchos casos, como está sucediendo ahora en Honduras, ¿verdad?, con la derogación de la zona de exclusividad económica que se habían pactado, ¿verdad?, y que eran absolutamente inhibitorias de la posibilidad de desarrollo económico del pueblo hondureño. Entonces hay una empresa estadounidense que está demandando por una cantidad estratosférica de dinero. Y siempre se manejan cantidades estratosféricas para obligar a los estados a negociar por bajo, por fuera de esta protección jurídica. Es decir, ya que dije que había otra protección jurídica, la protección jurídica a la propiedad intelectual. ¿Ya? Es una protección jurídica muy fuerte que se da en varios capítulos, incluso se insiste en esta protección, ¿ya? Y una segunda protección jurídica que también viene con mucha fuerza es la protección de las grandes tecnológicas, la protección de los datos, de la propiedad de los datos o de la disposición de los datos, aunque los datos se sigan considerando como que son de nuestra propiedad, ¿verdad?, están desprotegidos jurídicamente ante la utilización de esos datos
por parte de las empresas tecnológicas. Entonces tenemos, esos son los sujetos jurídicos, ¿no? Los seres humanos, ¿no? En estos tratados no somos sujetos jurídicos, ni los estados, ¿ya? A pesar de una serie de acápites que se señala que se les permite, ¿verdad? No inhiben su capacidad regulatoria, pero esa capacidad regulatoria también está inhibida por múltiples instancias. Una es que el mismo tratado dice muchas veces en un segundo acápite, dice ya siempre que estas regulaciones no atenten contra el tratado, ¿ya? Entonces, en el fondo es lo que hacemos una tautología, o sea, sí puedo regular, pero no puedo regular, o sea, el tratado me permite regular y el tratado me dice que no puedo regular, ¿ya? Siempre, solamente para lo que yo quiero. Y además están cosas como los manuales de buena práctica de la OCDE o del mismo CIADI, que señala que cuando una norma, ¿verdad?, cuando un sector de la economía, cuando un sector productivo sea llevado a un nivel de regulación, ese nivel de regulación no puede aumentar. Y si cuando disminuye, no puede volver al lugar donde estaba antes. Entonces, es una clara tendencia hacia la desregulación. Bueno, sigamos adelante. Estás muteada. Todavía. Seguimos sin... te vemos, pero no te escuchamos. ¿Y ahí? Ahí todo el mundo te escucha. Digo yo que estos tratados cada vez van aumentando un poquitito más y agarrando un poco más o un poco más porque se van perfeccionando. Quiero consultarte, Lucía, de lo siguiente. De las 8 razones, la primera dice, involucra a Chile en operaciones militares. Esto no se había dado en otros tratados, ¿no? Cuéntanos. Es una novedad de este paquete insólito, porque realmente bajo el disfraz de que en operaciones de crisis vamos a cooperar, y eso sale en el capítulo de cooperación política, que es lo primero que va a ser aprobado jubilosamente, según anuncian en la Unión Europea, porque en la parte política no tendría importancia, pero esta parte política indica que se implementaría un acuerdo previo que ya había, que Bachelet lo había un poquito iniciado, ¿no? Pero no estaba con todas sus reglas explicitadas. Pero ahora se habla ya de que si la Unión Europea necesita que Chile coopere en una gestión de crisis, y todos sabemos cuáles son las crisis en el mundo de hoy, o sea, las crisis son las guerras. Las crisis es lo que está pasando en Ucrania, la crisis es el genocidio israelí, y sabemos también cuál es la posición de la Unión Europea en estos temas. Entonces ellos necesitan ayuda, ¿no? Ayuda en el sentido de refuerzo. Ellos no quieren mojarse cierta parte, ¿cierto?, con fuerza militar propia de ellos. ¿Y qué van a poder hacer? Van a poder tener militares, o sea, Fuerzas Armadas chilenas, para que operen en su nombre, pero sin bandera seguramente, para resolver objetivos militares de interés de ellos. Entonces esa cuestión es sumamente grave, porque puede significar que nos involucren en conflictos prácticamente globales, que seamos también sujetos de represalias por parte de los invadidos a raíz de esa crisis, ¿no? Y que en definitiva son cuestiones que cortan la democracia en los pueblos. No es el tipo de cooperación que nosotros queremos. Nosotros cuando hablamos de cooperación entre pueblos estamos hablando de otras cosas. Nosotros no queremos un tipo de tratado en que se hable de cuestiones militares al servicio de intereses estratégicos de otra potencia, que está haciendo esto por el temor a perder el rol que tiene en el plano global, porque vienen las BRIC, ¿no? Porque está levantándose otro tipo de configuración geopolítica en el mundo, y entonces ellos quieren afirmarse en América Latina, pero no para cooperar con nosotros, sino que para que nosotros estemos a disposición de ellos. Entonces, esta es una parte que me parece sumamente relevante y de la cual no se ha hablado, pero no se ha dicho ni pío, nunca ha sido mencionada.
y nosotros la descubrimos en el capítulo 2, nuestros amigos de Europa, de las ONG europeas, ni siquiera la conocían ellos, nos decían, ¿están seguros? Y estamos seguros porque es parte de lo que leímos en su propia web, como decía Patricio, que esta información la hemos tenido que recabar a duras penas, ¿no? de la web de la Comisión y de la Unión Europea. Y ahí sale en el capítulo 2, cooperación en tiempos de crisis, y se refiere a esto que estamos hablando, o sea, que se pueda autorizar el envío de personal armado para cumplir tareas que sean dispuestas por la Unión Europea. Entonces, es realmente muy, muy jodido. Ese es un punto que no quería dejar atrás. Y otro que me interesa mucho también destacar, porque nosotros en las luchas que hemos dado hasta ahora, ¿cierto? Siempre hemos pensado y hablado sobre la importancia de la alimentación de los pueblos, ¿sí? Y que los tratados deberían tender, ya que nos piden alternativas, a mejorar, digamos, cómo nos alimentamos, a que contemos con suficiente alimento y que este sea a precios accesibles y que sea sano. Bueno, y acá hay otra amenaza porque este tratado está promoviendo, como después seguramente va a conversar más Patricio, porque él escribió sobre el capítulo de energía y materias primas en el debate urgente. Entonces, como se van a llevar el litio y el hidrógeno, necesitan mucha energía para producir esos dos productos, valga la redundancia. Eso lleva mucha agua y mucha energía. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tienen que instalar tremendos, gigantescos megaplanteles fotovoltaicos o eólicos, según sea el caso, según en qué parte del país van a estar. Y hemos leído de que el gobierno está subvencionando, les está entregando terrenos fiscales. Y cuando no les entrega terrenos fiscales, ¿qué hacen? Están ocupando tierras que son suelos agrícolas. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener menos hortalizas en Chile, menos producción que llegue a las ferias. O sea que Chile no solamente va a estar importando trigo como hace hasta ahora porque no le alcanza, o maíz porque no le alcanza la producción interna, o lenteja, sino que también hortalizas. Es decir, la carestía para comer en Chile va a ser cada vez más grande y eso significa un extremo peso para las familias chilenas, para la economía de las mujeres que tienen que llevar adelante la casa a como dé lugar. Entonces son cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Ellos se dan el lujo de tener muy buenas leyes, de nombrarse como ecologistas, me refiero a la Unión Europea, en términos, por ejemplo, de lo que ellos llaman la producción limpia en el campo. Pero a nosotros nos obligan a firmar el UPOP 91, que es lo mismo que pasó con el TPP, es decir, siguen reforzando el rol de Bayer Monsanto, que es una empresa europea ahora, ¿ya? Uh-huh. Es una empresa que tuvo que ver con la redacción de este tratado. Y además, dicen que apoyan la sustentabilidad, pero no prohíben expresamente en el tratado que se exporten a Chile los plaguicidas altamente peligrosos que se producen allá y que ellos graciosamente no los consumen ellos, pero los envían hacia nuestros países del sur global. Y eso debiera estar prohibido porque se supone que es un tratado, hay todo un capítulo de sustentabilidad, pero el capítulo sobre fitosanitarios, que se refiere a los plaguicidas, no dice nada de que se prohíba que ellos manden que nos metan a nosotros, digamos, nos hagan que en los campos, la agricultura convencional, use justamente lo que está prohibido allá, para que ellos puedan seguir ganando. Entonces, esos son los tipos de criterios. Y estos son algunos impactos de los que pareciera no importar, porque no hay voceros que se refieran a este tipo de cosas, porque no son tan evidentes. Por eso a mí me gusta siempre destacarlas, porque cada vez que se han instalado estos megaplanteles, vemos las entrevistas que han hecho compañeros de otras organizaciones, en que la gente nos dice, bueno, no vamos a poder seguir viviendo acá, porque estas torres dañan la apicultura, se mueren las abejas, se mueren los pájaros, las vacas dejan de producir leche porque están el ruido, en fin, todo lo que esa invasión del entorno no permite. Entonces, como te digo, son
impactos en la vida cotidiana de las comunidades en el sur, en el norte, en todos los lugares donde se están instalando estos planteles, que como no hay normas, porque son cuestiones tan nuevas, pueden estar bastante cerca de las casas. Y o bien les han arrendado los terrenos y la gente desesperada por los problemas que tiene el campo también suele ocurrir aquello. Pero el resultado, como les digo, es que el precio de los alimentos va a seguir subiendo en Chile por este tipo de decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Boric muy a nuestras espaldas. Sí, respecto a eso te quería comentar también de lo que yo he leído, que la Unión Europea tiene subvenciones respecto de la agricultura en la Unión Europea y va a seguir subvencionando, pero no va a permitir que Chile subvencione la agricultura acá en Chile. Entonces, hay también una desigualdad bastante grande. Pato, te quiero consultar lo siguiente. Dentro de las 8 razones, hay una que dice que opera, la número 5, dice, opera bajo condiciones y oportunidades desiguales. Dice que en materia de industrialización habla de una equiparidad, que Chile y la Unión Europea estarían en iguales condiciones. Claramente eso no es cierto. Cuéntanos un poquito. O sea, yo creo que en general yo diría que todos los tratados, digamos, que hemos analizado y de una forma bastante clara, tienen cláusulas que consideran de que las partes son iguales, ¿ya? En tanto en cada sector de la economía, ¿verdad? En cada ámbito regulatorio, en cada ámbito de aplicación de medidas, consideran que las partes son iguales. Entonces cada parte podrá, ¿verdad? De acuerdo a su condición, ¿verdad? Satisfacer esta demanda, satisfacer como como las partes necesiten, ¿verdad? Introducirse en esta idea precisamente de que cuando una medida se toma, ¿ya? La parte la toma evidentemente por una necesidad, por la búsqueda de un objetivo, entonces se le pone un objetivo político legítimo, ¿ya? Es una idea que atraviesa mucho varias partes, o sea, tengo derecho a tener un objetivo legítimo y en el capítulo siguiente dice siempre que no viole los principios de este acuerdo. ¿Ya? Entonces, claro, se dice claramente que se respeta el derecho a regular, ¿verdad? Yo quiero dar una demostración bien práctica que me parece bien asombroso y que lo van a ver. Estamos hablando de lo que mencionó Lucía, ¿verdad? De materias primas y energía. Entonces hay un artículo, dice, ¿verdad? Que se llama el artículo 8.5, precios de exportación. Se señala que Chile podrá introducir o mantener medidas con el objetivo de fomentar el valor agregado mediante el suministro de materias primas a precios preferenciales a sectores industriales que puedan surgir dentro de Chile. ¿Ya? Entonces, si uno lee eso, dice, oye, claro, usted está muy bien, digamos. ¿Ya? Pero enseguida dice, siempre que dichas medidas cumplan con las condiciones establecidas en el anexo 2 de este capítulo. Entonces, claro, uno va al anexo 2, que es un tremendo mamotreto, y en este anexo la condición establecida es no afectar, abro comillas, porque esto está literalmente, no afectar negativamente la capacidad de la Unión Europea para obtener materias primas de Chile. La letra chica completa. Vuelvo a repetir, no afectar negativamente la capacidad de la Unión Europea para obtener materias primas de Chile. O sea, Chile está colocado en este tratado como proveedor de materias primas y la Unión Europea como, ¿verdad? Con un derecho, ¿verdad? Claramente para obtener materias primas de Chile. Por lo tanto, nosotros podemos, ¿verdad? Hacer políticas públicas que fomenten que las exportaciones tengan un mayor valor agregado, ¿verdad? Siempre que eso no afecte lo que la Unión Europea quiera llevarse. O sea, voy a hacer un ejemplo muy burdo. O sea, si queremos hacer salsa de tomate, de los tomates salsa de tomate, lo podemos hacer siempre que tengamos tomates suficientes como para satisfacer a la Unión Europea, y el excedente ese sí lo podemos industrializar. Aunque esta industrialización sea de muy bajo nivel, pero tiene un valor agregado. O sea, hasta ese extremo de precisión, ¿ya?
es una medida, ¿verdad?, que muestra el verdadero carácter de este tratado, digamos, que no es ya un tratado de cooperación, porque de cooperación sería efectivamente decir, mire, si usted quiere agregarle valor, ¿verdad?, a un producto, al cobre, por ejemplo, al litio, ¿verdad?, que son los grandes, a las forestales, a la celulosa, nosotros cooperamos, ¿verdad?, ayudándole a que ese valor agregado entre en el mercado. Entonces le damos una cuota, por ejemplo, le damos una cuota en el mercado europeo, ¿verdad?, a este cobre, litio, celulosa, al cual ustedes le han puesto un valor agregado. Han tenido una política pública. No lo podemos hacer porque si lo hacemos, ¿verdad?, y la Unión Europea, claro, si nos sobra, ¿ya?, podemos hacer lo que queramos, porque no lo vamos a vender. O sea, podemos hacer lo que queramos. Entonces, yo creo que al ir desglosando punto por punto, ¿verdad? Yo muchas veces me he referido a este tratado como hipócrita porque tiene una gran cantidad de esas cosas. Nosotros tuvimos muchas dificultades para tener los anexos, ¿ya?, porque en muchas partes decía, como dice en el anexo, ¿ya? Entonces, si buscamos el anexo y no estaba. Incluso más, en el tratado que está en vigencia, que nos entregaron, que bajamos de la web, ¿verdad?, y que se supone que el tratado completo en este momento, porque así se ha expresado, hay un par de anexos que no están, ¿ya? Entonces, en esos anexos no sabemos lo que dice. Así que, por eso, en ese sentido, ¿ya?, es muy importante que logremos que se abra un debate, ¿ya?, para efectivamente revisar todo esto, que es un debate además que probablemente, ¿ya?, ni siquiera en los equipos negociadores, que yo desconozco, creo que todos desconocemos quiénes son los que negocian y que además son profesionales de la negociación, no sabemos tampoco qué mandato se les dio, como sí sabemos que a los de la Unión Europea se les dio un mandato, ¿ya?, y que ese mandato fue negociado en el Parlamento, fue discutido, fue peleado, que fue un momento incluso que nosotros intentamos intervenir para que ese mandato, ¿verdad?, contuviera algunos elementos de protección a los derechos humanos, de protección medioambiental, ¿ya? Aprovechando el momento también decir claramente, o sea, que de mi revisión, digamos, que he tratado de hacerlo lo más exhaustivo posible, no hay ninguna, ya, medida concreta, real, sustantiva, ya, que alinee este tratado con el pacto de cambio climático. O sea, para el tratado no existe el cambio climático, aparte de unas expresiones que hay en el acuerdo político, pero en el contenido, en los numerales, en los artículos, los capítulos en que se desarrolla, el cambio climático no existe. Desaparece. O sea, entonces, perfectamente se puede decir, mire, usted puede industrializar todo lo que quiera, pero ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Ya? O sea, dice este mismo capítulo que yo hice de materias primas y de energía, dice que puedo hacerle un valor agregado, que en la práctica, en forma más profunda, significa industrialización. En el capítulo, por ejemplo, de comercio digital, ¿ya?, que choca con las mismas directrices de la Unión Europea, que la Unión Europea busca la industrialización digital. Y eso significa crear data centers, crear orgánica, crear industria, ¿verdad?, consumidora de energía, ¿ya?, y con una elevada huella de carbono, como ya está demostrado. Entonces, y nosotros tenemos, ¿verdad?, que aceptar, ¿verdad?, esa manera de ver las cosas sin que podamos defender, ¿verdad?, algunas políticas públicas que busquen, ¿verdad?, mitigar o simplemente disminuir el cambio climático. Sí, no, es brutal. Mientras más uno te escucha y lee, es cada vez peor. Lucía, dos cosas. Uno, sé que en Chile ya se está haciendo o explotando hidrógeno verde. Eso por un lado. A ver, quiero que nos cuentes un poquitito si hay regulación, si no, qué pasa con este tratado, si se aprueba, con esto que están haciendo sin regulación y eso. Y lo otro es el tema de que la Unión Europea planteaba que ellos cambian el tema del CIADI y que es una cosa radicalmente distinta. Cuéntanos de eso, qué tan diferente es. Ya.
Partimos por lo del hidrógeno verde. Bueno, aquí hay dos grandes objetos deseados, ¿no? Codiciados por la Unión Europea, que son el litio y el hidrógeno verde. Ambos ligados a lo que ellos llaman transición energética, que es cambiar, salir de la matriz antigua con el petróleo, digamos, con la benzina, para pasar a la electromovilidad. Lo primero a tener en cuenta es que, por eso le llamamos un tratado colonial, es que esta transición energética es la de ellos, no es la de nosotros. O sea, no es que nosotros por estar en este tratado vamos a pasar a la era de la electromovilidad. No, son los autos para Porsche, para la industria francesa, alemana, etcétera, de automóviles. Ellos van a salir ganando y ellos ni siquiera, y esto significa también que no están preocupados de que su gente se baje de los autos, ¿no? Y que, o que los autos duren más, por lo mismo que decía Pato, de pensar en la crisis climática. No, pues no es el objetivo. Entonces, en el fondo, bueno, como sabemos que son las empresas las que redactan los tratados, las grandes corporaciones, acá la industria automotriz se aseguró que las disposiciones le permitan vivir por largos años más, ¿cierto? Porque van a tener las baterías, el litio que requieren para, que es uno de los componentes, las tierras raras son otros, minerales especiales, ¿cierto?, que están en Chile. Entonces, de allí la importancia del litio, por una parte, para la batería de los autos, y del hidrógeno verde, que va a ser el nuevo combustible. ¿Qué pasa con Chile? Que como todos estos procesos son tremendamente nuevos, no hay normas al respecto. Cuando se empieza un proceso productivo, se establecen una serie de normas para defender cuestiones de todo tipo, tanto al trabajador como al ambiente, como el mismo proceso productivo. Hay normas y hay, qué sé yo, normas de calidad, en fin. Bueno, esas normas respecto del hidrógeno verde y del litio no existen simplemente. Pero los procesos productivos ya empezaron. O sea, estas industrias están en pleno funcionamiento. El Estado les regala tierras para instalar las plantas de hidrógeno verde, las plantas de desalinización que están asociadas. Como no hay suficiente agua, porque ya sabemos lo que pasa, un tercio del territorio nacional está con escasez hídrica. Sí. Entonces, la solución de ello es una mala solución, porque es desalinizar, o sea, usar agua del mar, después devuelven eso y estropean el mar con la sal. Bueno, pero tampoco hay normas para la desalinización. Entonces, significa de que van a producir y no se va a poder controlar lo que pase con ese proceso, cómo se va a usar y todo. Entonces, seguramente el Servicio de Evaluación Ambiental, cuando les autorice su proyecto, les va a tener que hacer solo recomendaciones. Entonces, la empresa alegremente va a poder decidir si acepta una recomendación o no, porque no es una norma, y lo que es obligatorio en cualquier marco de producción de un país es una norma. Entonces, es una situación sumamente compleja, la de la producción del litio y la del hidrógeno verde, que, claro, ya hay planteles, están por Punta Arenas, algunos ligados a la empresa Porsche, están en otras partes, están ahora en San Antonio, se han instalado en territorios que ya están en pleno estrés ambiental, que son territorios de sacrificio. Ahí está empezando a construirse una desalinizadora. Entonces, estos proyectos no toman en cuenta nada de aquello, solamente que esté la materia prima, los bienes que necesitan para exportar. Muy, muy tremendo que, como te digo, empiezan a empujar a una carrera para que Chile, por supuesto, de acuerdo con el empresariado, el gran empresariado local, que siempre será un aliado estratégico de las corporaciones. Muchos de ellos también hoy día ya son multinacionales. Entonces, hay una carrera para meter a Chile en esto, y en la cual no importa lo que pase con los pueblos que, por ejemplo, en el caso de la extracción del litio en Atacama, es una vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, del pueblo Coya y otros pueblos que viven en esos alrededores. Así que es muy, muy complicado. Y en el caso del hidrógeno verde, que las plantas que están proyectadas en la zona de Magallanes, Punta Arenas y todo, recordemos que la Patagonia es un terreno que es casi, bueno, es patrimonio chileno, pero en el fondo es un patrimonio de la humanidad, porque tiene una biodiversidad, tiene agua, tiene
Es decir, cuestiones que debiéramos ser todos capaces de cuidar, ¿no? Y de mantener, ya no diría vírgenes, porque vírgenes ya no son tampoco, pero sí protegidas. Y el Estado chileno no actúa en consecuencia con ello, entonces está permitiendo, por ejemplo, a las salmoneras que operen en reservas marinas de los Cahuáscar y de otros pueblos, en fin. Pero en este caso también va a permitir, como te digo, que por la producción masiva de hidrógeno verde haya mucha vulneración ambiental en el territorio. Respecto del agua, respecto además de que se van a usar, se va a usar transporte y el transporte no va a ser eléctrico en Chile. Entonces, esto de que el hidrógeno verde, o sea, la mitad del proceso va a ser un proceso como todos los procesos en Chile. Los camiones van a ir por las carreteras, etcétera, va a ser lo de siempre. Aquí no vamos a tener electromovilidad cada 100, creo que leí por ahí que cada 100 kilómetros debía haber un surtidor de hidrógeno verde. Eso no va a estar en Chile quizás por cuántas décadas, ¿no? Y eso es lo que plantean para Europa. Así que claramente todos estos planes son para el bienestar europeo. El bienestar entre comillas, es decir, para una calidad de vida que es una calidad que atenta contra la crisis climática y el Acuerdo de París que firmaron, etcétera. Con respecto a la resolución de controversia, bueno, ellos dicen, se ufanan, ¿cierto?, de que dejaron de lado el sistema antiguo que era más criticado, no lo hicieron voluntariamente, sino fue porque no pudieron aprobarlo cuando intentaron hacer un tratado anterior. Entonces idearon un sistema que se llama de cortes de inversión, que tiene algunas diferencias, pero que nosotros entendemos que son menores. Es como vestir de seda a la mona, en el fondo, decía yo en un artículo, ¿no? Porque se mantiene, tal como señaló Patricio, se mantiene el hecho de que solamente los inversores tienen derecho a demandar, ¿no? Acá si queda la escoba con el litio, se queda la escoba con el hidrógeno verde. Nadie de nosotros, de las comunidades, va a poder apelar a este sistema nuevo, europeo, de mucha buena crianza, pero no nos va a servir de nada a nosotros. Nuevamente, solo les sirve a los inversores, ¿no? Está hecho unidireccionalmente, en un solo sentido, que ellos no vayan a perder nunca. Y además es un tribunal permanente. ¿Y qué significa? Que todo el tiempo, mira la contradicción, Chile va a tener que estarle pagando a jueces para que se mantengan, digamos, sin otra pega, para que sean funcionarios de este sistema permanente. ¿Y esa plata de dónde va a salir? De nuestro bolsillo, de todos y todas los chilenos, porque es plata del presupuesto público, ¿no? Es un sueldo que van a tener estos jueces permanentes, pero no un sueldo como el de un juez de acá, que ya son buenos ya, ni menos de cualquier trabajador, sino que son sueldos de nivel internacional, los mismos sueldos que tienen los funcionarios del CIADI, que ellos les pagan por hora y son, bueno, cifras muy, muy abultadas. De manera que este gasto no va a ser menor. Y mientras más se gaste en este sistema, menos va a tener el Estado para gastar en recuperación de los territorios, por ejemplo, de los territorios dañados, como es el caso de la gente allá en Quinteros, en Puchuncaví. No va a haber dinero para reparar esos tremendos daños ambientales, para cumplir con salud, con educación, para que las escuelas, ya sabemos lo que pasa con las escuelas en Atacama, y que no han estado sin clases, pero montones de tiempo. Y es el Estado ahí que está fallando también, son escuelas públicas. Bueno, y menos dinero va a tener para la educación cuando van a tener que distraer tantos fondos en esto. Y otra cuestión fuera de las que ya mencioné, es que las causales que van a tener estos jueces permanentes, entre los cuales por primera vez van a elegir 2 abogados chilenos, porque les llaman jueces, pero son abogados expertos en derecho internacional, o sea, son parte de esta selecta clase leguleya tipo Hermosilla, digamos, ¿no? Conocen perfectamente el sistema, conocen el sistema al dedillo, tienen buenas relaciones con distintos sectores, pero fundamentalmente con los dueños del poder en los países. Así tienen que ser estos jueces, ¿no? Jueces expertos en derecho internacional. Va a haber 2 chilenos, 2 europeos y 2 que sean de países neutros, ¿no? En una de estas composiciones, porque hay
derecho a apelación después también, pero siempre se repite en este esquema de que haya de repente un chileno metido, pero no va a ser un chileno sencillo y de pueblo trabajador, son chilenos de esta clase empresarial, ¿no? Que tiene el título de abogado. Y bueno, en el caso de ellos, teníamos de que las cláusulas impiden demandar, ¿cierto? Las cláusulas de demanda que van a tener estos señores que dirimir, los inversores pueden demandar exactamente por las mismas cláusulas o causales que las que había en el otro sistema. Es decir, lo que también se explicó adelante, si sus ganancias no estuvieron a la altura de lo que ellos esperaban, es decir, si la inversión no les rindió tanto, van a poder demandar. Como lo ha hecho ahora un empresario, o sea, el Estado francés, porque el aeropuerto de Pudahuel no le dio tanta ganancia en tiempo de COVID como el Estado francés había presupuestado. Te muteaste. No, debe haberse perdido la señal un poco. Sí, no te escucho. Ahí sí. No sé qué pasó. Ahí sí. Ya. Decía que las causas de demanda son las mismas que las que tenía antes el otro sistema. El sistema que ellos dicen que está totalmente cambiado, mentira. Van a poder demandar por las mismas causas, es decir, por que se les afecte su expectativa de ganancia, como ya lo hizo el Estado francés respecto del aeropuerto, porque ellos dejaron de ganar cuando vino la pandemia. Entonces Chile está demandado porque ellos no ganaron harto en pandemia, ¿no? Era pandemia. Claro. Y lo otro es que cualquier medida o política pública que ellos consideren que afecta a su inversión puede ser considerada una expropiación indirecta. Imagínense, entonces un inversor expropiado demanda de inmediato. Así que está todo, en el fondo no hay grandes cambios, los peligros permanecen y sigue siendo un sistema ajeno y que se salta los tribunales chilenos. O sea, las empresas no van a ir a lidiar con una corte de apelaciones, con una corte local y con una corte suprema, ni con un tribunal ambiental, como correspondería si hay daño ambiental. No, se van directo, se saltan todo nuestro sistema y se van directo a este otro sistema también financiado por nosotros, también la Unión Europea, por supuesto, pero van a funcionar así. De manera que nosotros consideramos que no hay ningún cambio sustantivo importante en estas cortes de inversiones o tribunales de inversiones, salvo, como te digo, la permanencia y que meten a uno que otro chileno, digamos, en el staff, porque son varios staff, porque hay un derecho después a apelar. Pero las normas siguen siendo tan laxas como siempre. Claro, es gastadero de plata, ¿no? Esteban, quiero hacerte una consulta. En el punto 3 de las 8 razones aparece algo que me parece brutal, pero bueno, no es nada extraño en estos tratados, que dice: la Unión Europea prohibirá el royalty a bienes estratégicos como el litio, controlará su precio en los negocios de Chile con otros países y tendrá acceso privilegiado a la energía e infraestructura nacionales. Esto tiene que ver con el nombre "No queremos más colonialismo", como se plantea. Cuéntanos un poquitito de eso. Bueno, creo que Lucía lo ha planteado en dos ámbitos, ¿no? Que tienen que ver, que cruzan este acuerdo, este tratado. Uno en el ámbito político, que parecía, ¿no? Estar aparte, porque, bueno, cuando digo aparte es como que tuvieran dos carriles distintos, el político, la cooperación política con los aspectos propiamente comerciales, productivos, ¿no? Energéticos, ¿no? De este tipo de tratados. Y claramente, y en general están redactados de una manera en que aparecen muy progresistas, cuando digo progresivos y progresistas, o sea, se presentan llenos de lugares comunes, particularmente aquellos aspectos declarativos, ¿no? Que no son obligantes, que no son los aspectos comerciales,
productivos, medioambientales, comerciales, insisto, que están en el tratado. Y por eso aparece que son ecologistas, que consideran el rol de los derechos de las mujeres. En fin, hay un conjunto de temas que están siempre como corolarios previos, ¿no?, que buscan esconder el carácter colonialista, ¿no?, a eso me refiero, que tiene la relación que establecen el texto mismo, la negociación primero, y en el texto mismo la Unión Europea con los países periféricos, en este caso con Chile. Un aspecto quiero dejarlo para ir justamente a tu pregunta, pero yo considero extremadamente grave, ¿no?, efectivamente este tema de la gestión de crisis, y que Chile, al suscribir este acuerdo, ¿no?, este acuerdo que es complementario, porque ya tenemos un tratado y se supone que es complementario y modernizador, o sea, profundiza aún más nuestra dependencia, nuestro carácter, ¿no?, de vinculación periférico respecto de una lógica colonialista, producto del peso que tiene su economía, del peso que tienen sus industrias, ¿no?, de la necesidad que requieren, ¿no?, de fidelizar un mercado, como explicaba también Patricio en otro de los aspectos que he analizado, ¿no?, particularmente respecto del tema energético. Entonces, lo primero que quiero decir que a mí me parece extremadamente grave, porque hemos visto en las últimas semanas, y no me voy a extender en eso, el comportamiento de la Unión Europea, de sus estructuras burocráticas, que finalmente son las que gobiernan, la Comisión Europea, respecto de temas internacionales que están en conflicto, que, como señalaba Lucía, es extremadamente grave que sigamos subordinándonos aún más, ¿no?, como país, a través de la firma de este tipo de instrumentos, ¿no?, a la política expansiva o a los intereses de la Unión Europea, y particularmente la Unión Europea, que además está subordinada a los intereses de los Estados Unidos de América, no pocos temas a nivel mundial, ¿no?, no solo comerciales, no solo energéticos, en la industria de armamento, etcétera, y que tengamos que entrar, formalizar, ¿no?, una relación colonialista, nosotros como periferia, en temas tan sensibles como, por ejemplo, hemos visto el comportamiento de la Unión Europea, primero respecto del conflicto que enfrenta a la OTAN, porque la Unión Europea es parte de la OTAN, ¿no?, con Rusia en el territorio ucraniano. Hemos sufrido ya las presiones sin haber suscrito esto. Recuerden ustedes que, ¿no?, se nos pidió como país, porque nosotros le hemos comprado armamento, ¿no?, a industrias europeas, como por ejemplo son los tanques Leopard, ¿no?, producidos por industrias conjuntas europeas, ¿no?, pero de factura belga, ¿no? Se nos pidió que pudiéramos vender, entregar parte de piezas, ¿no?, de reparación, de repuesto, de infraestructura de esos tanques Leopard a las necesidades que tenía Ucrania, ¿no? Hasta aquí se les dijo que no, inicialmente, ¿no? Porque Ucrania estaba requiriendo una enorme cantidad de tanques, y la Unión Europea, que le ha facilitado y le ha vendido, porque es un buen negocio también, la industria de la muerte, también para la Unión Europea, ¿no?, etcétera. Entonces, esto ya hemos visto el comportamiento que tienen respecto al conflicto con Ucrania y la crisis que esto significa para la economía mundial y para los países periféricos, pero también ahora estamos viendo el comportamiento cómplice que han tenido, ¿no?, y que están teniendo respecto de el genocidio que el Estado sionista de Israel perpetra contra el pueblo palestino, con el aval concreto y real de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea, ¿no? Entonces, evidentemente, ese es un primer tema, es establecer una relación colonialista, ¿no?, con los países del sur y particularmente con países con el tamaño económico y geopolítico que tiene Chile. En segundo lugar, me parece clave que esta transición energética, ¿no?, es colonialismo energético, porque está basada en un tema que ya aquí se había explicado, ¿no?, que es en el extractivismo verde, en incentivar el extractivismo verde de Chile, ¿no?
pero cautivo respecto de sus mercados y sus necesidades. Como bien decía Lucía, esta no es una transición energética para nosotras y nosotros como país, esta es la transición energética de ellos, basada en un extractivismo, en el incentivo acelerado de un extractivismo verde para que lo haga Chile. No es una transición ecosocial, ecoenergética, propiamente tal, para países como los nuestros, ¿no? Y creo que este es el centro del problema, el por qué espero que nuestros diputados y parlamentarios, en la medida que se enteren, se informen de la letra chica, de los anexos escondidos, de la forma en que se presenta una vez que cae el velo, como bien señalaba aquí Patricio, ¿no? Pudieran rechazarlo, pudieran votar en contra. Yo creo que esta idea de el en contra, ¿no? En que estamos viviendo además en este periodo, ¿no? En contra respecto de no solo el tema constitucional, de una constitución que es un bodrio que se hizo a espaldas del pueblo de Chile, sino que sigue concentrando la economía en los negocios, el poder. Es un equivalente que uno podría hacer respecto de este tipo de tratado. Entonces, yo creo que aquí hay un extractivismo verde que se está incentivando, que tiene una concepción desde el acuerdo del TLC de colonialismo energético en favor de la transición energética, ¿no? Dominante de la Unión Europea, que obviamente pasa por temas como el hidrógeno verde, que tiene muchas interrogantes, también en algunos temas de la forma en que se produce, del agua que requiere, etcétera. O sea, estamos hablando de que hay una cantidad, ¿no? Al forzar que seamos, entre comillas, como ha dicho el mismo presidente de Chile hace poco, ¿no? Que seamos poco menos que los campeones, que despunten, que seamos los precursores de un gran, ¿no? Salto en materia de hidrógeno verde, producción de hidrógeno verde, ¿no? Pero creo que todas estas cosas están no solo por discutirse, sino que ver su impacto socioambientales, medioambientales y también sociales en materia de producción. Estamos hablando no solo del nitrógeno verde, aquí se señaló también obviamente el litio, pero también el níquel, el cobalto y el cobre, que forman parte además de estos grados de intereses principales en materia de este acuerdo respecto de la Unión Europea. Entonces, en síntesis, creo que aquí hay una lógica de colonialismo político, ¿no? Que ya está explicitada, ¿no? Como lo señalaba Lucía, y que está puesta en el primer punto de las 8 razones, ¿no? De por qué votar en contra, por qué rechazar este acuerdo, y que, bueno, yo no tengo para qué explicar el contexto político y de la gravedad que eso señala, porque lo ha planteado Lucía, pero también está en el ámbito de un colonialismo energético que además, insisto con esto, respecto de Chile, al suscribirlo, incentiva un extractivismo verde, que no es exactamente, y eso es un tema que es de mucho más complejidad, eso no es una sustentabilidad ecológica, ecosocial y productiva desde el punto de vista nuestro como país, desde nuestras comunidades, desde los propios recursos que están involucrados en esta producción. Ok. El tiempo es brutal, nos hemos pasado, pero no quiero que nos vayamos sin antes, Lucía, que me cuentes una cosita que tiene que ver con el tema de la mujer, el trabajo, la precarización. Este tratado tiene, como otros tratados, un capítulo vinculante o es igual que los demás? No, desde luego que ellos no podían no tener un capítulo sobre mujeres, sobre género, pero en realidad son puras buenas intenciones, se crea un comité de seguimiento para ver la brecha, pero están hablando de cuestiones para las mujeres en el fondo
empresarias o urbanas, pudiéramos decir, pero no para las mujeres trabajadoras, ¿no? No sé, brecha salarial se refieren a brechas que son, no sé, entre los gerentes, ¿no? No estamos hablando de que estén preocupados por las mujeres trabajadoras, ¿no? Eso no ocurre porque si no estarían preocupados de las mujeres que ejercen tareas de cuidado, que les va a faltar el agua, y que entonces su cuidado en las familias va a ser tremendamente difícil porque van a tener que atender enfermos porque sin higiene en las casas, es decir, con casas solamente abastecidas por aljibes, sin poder tener sus huertas. Esos son los impactos en la vida de las mujeres, ¿no? La expansión de industria forestal, acuícola, de todas aquellas que van a poder exportar más, impacta en la vida de las mujeres. Sobre eso no hay ni una palabra, porque como Patricio decía, acá no existe la preocupación por el agua, por los bienes comunes naturales, por los derechos de la naturaleza menos, pero por los derechos reales de las mujeres de los territorios no existen. No es esa, cuando están hablando de género no están pensando en las trabajadoras temporeras, ni en las que están en la industria acuícola, no están pensando en otras figuras, yo creo, en otras figuras que son de mayor relieve para ellas, pero que no resuenan en nosotras, porque sabemos cómo se vive en los territorios. Y también yo te quería decir que en materia de compras públicas, puede haber un impacto en pérdida de empleos para las mujeres, porque el Estado, en las compras públicas se manejan en el sentido de que las pymes, y también la gran empresa, por supuesto, la gran empresa se lleva mucho, pero las pymes se llevan una tajada. Las pequeñas y medianas empresas participan en las licitaciones de mercado público. ¿Y qué tipo de pequeñas y medianas empresas tenemos? Muchas de servicios, muchas dedicadas al rubro salud, muchas dedicadas al rubro que abastece cosas relacionadas con la educación. Y resulta que con estas nuevas normas en el mercado público es muy posible que no puedan ganar las licitaciones. ¿Y eso qué va a significar? Quiebra de esas empresas y va a significar, por tanto, pérdida de empleo. Sí. Quiebra o reducción. No, tenemos, no sé, 20 mujeres, 50 mujeres, no, 50 ya sería como mediana. Y nosotros, mira, en Chile el 3% de las empresas son grandes. Eso significa que el 97% entran en estas licitaciones como pequeñas y medianas, ¿cierto? Y allí es donde está la fuerza de trabajo mayor, porque las grandes corporaciones están muy tecnificadas y no tienen una gran mano de obra. La mano de obra está en las pymes y bueno, desde luego en el trabajo sin patrón, en el trabajo independiente, precarizado, informal, etcétera, ¿no? Que eso van a pagar las consecuencias igual que todos nosotros. Pero ese es el gran problema. Uno de los grandes problemas es que estas nuevas normas para las compras públicas van a dejar en desventaja a las pymes. Y hay un capítulo, curiosamente, hay un capítulo para las pymes. Imagínate, como si no existiera el otro capítulo. Entonces no les van a dar todas las facilidades para que se capaciten en ser exportadores y que puedan participar en las compras públicas europeas, cosas así, o sea, cosas de verdad bastante absurdas, bastante de buena letra, pero que no van a significar nada, ¿no? Y lo que sí se asegura que rápidamente el sistema chileno ponga las compras públicas en una plataforma común con ellos, con los 27 países de Europa, que cumpla todas las normas de información inmediata y que desde luego ellos van a tener todas las, van a ser tratados igual que las empresas chilenas. Y hay un anexo también, un anexo que es casi inentendible. Así que no estamos seguros totalmente 100% de todo lo que esto significa, pero nos huele mal. El anexo dice que no, que en ciertas condiciones el mercado público no. Pero el capítulo dice que entran las concesiones y que entran muchas empresas que son del área pública, Codelco, etcétera. Entonces, todos los medianos productores que quieren abastecer al Estado difícilmente van a poder competir en buenas condiciones, compitiendo con grandes y poderosas empresas europeas que además, como lo estudió en uno de los capítulos, Patricio, tienen acceso a todos los servicios financieros, o sea, saben exactamente cuánto debemos los chilenos, quiénes estamos encalillados, quiénes no,
toda la información privada nuestra va a estar a disposición de los europeos que la van a procesar y almacenar y van a operar con eso. Entonces, es como realmente les pusimos todo el país en bandeja. Esto no es un acuerdo y nosotros no estamos de acuerdo. Por eso le llamamos el tratado, porque decir el acuerdo con la Unión Europea es como partir diciendo, sí, estamos de acuerdo. No, nosotros hablamos de un tratado, decimos de repente el acuerdo porque los textos legales hablan de un acuerdo, pero nosotros, yo quisiera terminar con eso, no estamos de acuerdo, nunca nos preguntaron, ¿cierto? Ni nos van a preguntar, pero sí vamos a salir a hablar con todos para contarles por qué no estamos de acuerdo. Y por eso es que este debate esperamos que pueda ser reproducido y replicado y que estamos dispuestos a darlo en distintos foros en todas partes. Perfecto. Patricio, ¿algo más que agregar que se te haya quedado en el tintero? Bueno, es un tremendo tratado, digamos, muchas cosas que están. Por ejemplo, todavía no hemos elaborado el capítulo de subvenciones, pero ya sabemos que hay artículos que le permiten a la Unión Europea conservar sus regímenes de subvenciones. Saben que ya se lo habíamos dicho, creo que el 31% del presupuesto europeo se destina a subvencionar el sector agropecuario. El 31% del presupuesto europeo. Entonces, y esa subvención va a ser intocada. O sea, ya, yo también quiero recalcar un poco lo que ha insistido, lo que ha señalado Esteban, digamos. O sea, en este acuerdo político que involucra, también nos involucra en un conflicto geopolítico en el que está la Unión Europea por conservar su lugar en el mundo, ¿no? Yo voy a leer, mira, para que vean que no son cosas que... Dale. ¿Se cayó? Se nos fue Pato. Estaba tan absorto en el texto que ahí parece que viene. Claro, esperemos que venga. Se nos fue Patricio. Claro. Pucha. Iba a leer una parte de la Unión Europea en la que habla de que el peligro de China. El peligro de China, seguramente. Hay un tema, yo recuerdo cuando pasó esto de Burkina Faso en África, que se salieron, digamos, de la colonia que implicaba estar bajo la tutela de Francia, ¿no? Bueno, entrevistaron a algunos militares que venían saliendo de Mali a Burkina Faso y de ahí a Níger, ¿no? Y resulta que muchos de ellos eran de la Guyana francesa, porque estos países europeos nunca mandan a sus propios militares, mandan gente de las colonias que tienen a pelear sus guerras, porque la gente en sus países no quieren que sus hijos, nietos vayan a pelear, ¿no? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos se mete en conflictos para todos lados, pero nunca pelea él, manda a otros a pelear. Porque su propio pueblo le exige que no vaya, digamos, su propia gente. Estados Unidos gana plata, el complejo militar industrial gana plata. No sé cómo, pero me salí. Ahí viene. Finalmente. Te estamos esperando. Puntudo, no, ya me tengo que arrepentir de ser tan puntudo, digamos, no, me están sacando de todas partes, ¿no? Dale. Bueno, es un articulado que está dedicado a proteger, a la Unión Europea a autoprotegerse de poder hacer lo que ella le plazca con la situación que tiene con el gas ruso, porque nosotros no tenemos gas, o sea, no es un problema para nosotros. O sea, que hay un artículo así, lo señala claramente. También quería señalar un poco de que, reforzar lo que ha dicho Alicia, el conflicto que tuvo la Unión Europea fue cuando empezaron a negociar el TTIP, que era el Tratado Interatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahí se encontraron con que las cláusulas, ¿verdad?, de la resolución de controversia eran inaceptables para ella. ¿Por qué eran inaceptables? Porque el otro es más grande, ¿ya? Entonces Estados Unidos era el que le iba a poner esas cláusulas encima y lo recordamos, ¿verdad? Hubo un rechazo generalizado, hubo movilizaciones, una cosa como muy fuerte y que terminó por no llegar a acuerdo, que no se terminara ni siquiera de negociar el TTIP.
¿ya? Sí. Se suspendió, Sí. pero fue por las cláusulas de resolución de controversia que son las mismas que tiene el TTP-11, este progresivo que tenemos ahora de los 11, ¿ya? Y que en la práctica son las mismas normas, ¿ya? A las cuales los inversores pueden recurrir, que son las normas del CIADE, que son las normas de Naciones Unidas, ¿verdad? Y que están en proceso de revisiones y de negociación muy dura, porque en realidad desde las grandes empresas no quieren tocar ese, que es una salvaguarda enorme para ellos. Entonces, realmente en este caso la hipocresía es muy profunda, porque esas normas que la Unión Europea rechazó y que por lo tanto ni siquiera negoció un acuerdo, son las que hoy día les parece tremendamente satisfactoria de aplicarlas sobre nosotros. Correcto. Bueno, nos hemos requete contrapasado, pedimos mil disculpas a la dirección del programa. Les agradezco, Lucía, Patricio, Esteban, por haber estado acá. No será la última vez porque tenemos mucho que hablar de este tratado, y recordarle a la gente que en www.mejorsintlc.cl pueden encontrar información y además el análisis de los puntos que ya llevan desarrollados Lucía y Patricio. Están en la página para que ustedes los puedan bajar y leer y vean de que esto es ni siquiera leonino, yo diría que es absolutamente colonial y aplastador de toda nuestra economía, de toda nuestra vida y de todo el futuro, no solamente nuestro, sino que de nuestros hijos y nietos para el futuro. Así que les damos las gracias a todos ustedes, gracias a la producción, y nos vemos la próxima semana en otro interesante capítulo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Uf.